Imaginen un mundo sin música, un mundo donde los sonidos desaparecen, donde la melodía existe solo dentro de tu mente. Ahora imaginen que aún así decides componer la obra más poderosa de la historia. Ese fue Ludwig van Beethoven, el hombre que desafió al destino, que transformó la tragedia en arte y que cambió para siempre la forma en que la humanidad entiende la música. Bienvenidos a todos, este es un nuevo video en el canal. Nos vamos a enfocar en una nueva temática de lo que es la cultura, esta vez un tema apasionante que es la música, el mundo de la armonía, de lo que son las notas, de la melodía, del ritmo. Y hoy vamos a ver a este artista, a este mago de las notas, Ludwig van Beethoven, que con su música cambió el mundo y creó mundos de notas, de armonía, siendo sordo. Una prueba más de que cualquier persona, cuando tiene un don, tiene que trabajarlo. No importa los desafíos, no importan sus impedimentos, siempre puede llevar a cabo ese don, labrarlo y conseguir un futuro brillante. Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770. Antes de seguir con su historia, con la historia de este mago, tenemos que contextualizar un poco lo que fue la Alemania del siglo XVIII. Antes que nada, tenemos que entender lo que fue la Ilustración como un movimiento cultural, filosófico y político del siglo XVIII. El siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces, y este nombre va de la mano con lo que fue el movimiento de la Ilustración, ya que en esta época se promovió la razón como la única fuente de conocimiento y como la única herramienta posible para transformar la sociedad, liberarse de la ignorancia y acabar con ese enemigo que ellos llamaron la superstición del antiguo régimen. Es decir, en otras palabras, cuando uno oye la palabra ilustración, ya directamente lo debe relacionar con este movimiento que promovió la razón como única fuente de conocimiento humano y que aparcó o dejó de un lado, ignoró lo que es la superstición, la fe y la religión como elementos que no aportan nada a la humanidad. Otras ideas principales de ese movimiento son la libertad, la igualdad, la separación de poderes y la soberanía nacional, que ya resuenan claramente dentro del contexto de lo que es la Revolución Francesa, puesto que los pensadores de esta época en realidad ya sentaron las bases de lo que fue el gobierno de la Francia revolucionaria y también de los Estados Unidos. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Beethoven? Como ya hemos dicho, este movimiento promovía el orden, lo que es todo lo que se puede explicar solo por la razón, tiene que estar claramente ordenado, organizado. Sin embargo, Beethoven es un rebelde, va a desafiar este movimiento, esta forma de ver el mundo, de ver las artes, y va a dar ese salto, va a construir ese puente de lo que fue la ilustración, de la ilustración al romanticismo en el arte, en la música. Siguiendo dentro de este contexto, tenemos que hablar también de la fragmentación del Sacro Imperio Romano-Germánico. En el siglo XVIII, la región de lo que hoy es Alemania estaba compuesta por numerosos estados independientes, ducados y principados que formaban parte del Sacro Imperio Romano-Germánico. El reino de Prusia, elevado a reino en 1701, se consolidó como potencia europea. Sin embargo, los demás estados independientes se quedaron estancados en la fragmentación y en la rivalidad, lo que contribuyó a la decadencia del Sacro Imperio. Y finalmente se debilitará totalmente en lo que fueron las guerras napoleónicas, con Napoleón, que aprovechó esta situación de debilidad para formar estados satélites e influir en toda esta zona. Volviendo ahora sí a Beethoven, desde niño, su padre lo sometió a una disciplina férrea, casi cruel. Quería que Ludwig fuera un nuevo Mozart. El pequeño Ludwig pasaba horas encerrado al piano, mientras los demás niños jugaban. Pero de ese sacrificio brotó un talento indomable. Como anécdota, se cuenta que a los 7 años,
Ludwig empezó a ofrecer conciertos, a extender su nombre. Pero su edad fue falsificada por su padre para hacerlo parecer aún más prodigioso. Beethoven no era un niño feliz, pero encontró en la música un refugio. Allí, donde otros veían notas, él veía un universo entero. A los 17 años viajó a Viena, la capital musical de Europa. Allí conoció al mismísimo Mozart. La leyenda cuenta que, tras escucharlo improvisar, Mozart habría dicho: «Recuerden su nombre, este joven dará que hablar al mundo». Y así fue. Beethoven deslumbró a la nobleza vienesa, pero a diferencia de otros músicos, él no se inclinaba con servilismo ante príncipes y reyes. Beethoven decía: «El poder de los artistas está por encima de los títulos de nobleza». Ahondando un poco en esta última frase que se le atribuye a Beethoven, podemos ya establecer un pensamiento clave en su mentalidad y en lo que él pensaba del arte. Repetimos, el poder de los artistas está por encima de los títulos de nobleza. Todo esto evoca lo que es la trascendencia del arte, lo bello del arte, la belleza con B mayúscula, aquello que supera los límites de la realidad material. Porque los títulos de nobleza, cualquier ganancia, cualquier riqueza, todo eso es material, todo eso desaparece una vez que nos morimos. Sin embargo, aquel poder que has formado con el arte, aquella música o aquella expresión, cualquier expresión que hayas formado con el arte, con una habilidad, con un don, todo ello queda resonando en la eternidad, porque el arte está por encima de todo lo material. Así como enseñanza que hoy podemos sacar de esta bella frase, quiero invitar a todos los que me están escuchando a considerar el poder del arte o cualquier don que nosotros podamos tener, un don en hacer algo que nos gusta, en formar mundos con el arte. Todo ello está por encima de lo que podamos pensar como ganancia, como dinero, como riqueza. Está bien considerar esas cosas, porque al fin y al cabo vivimos de ellas, pero el poder del arte está por encima de todo ello. Y si dedicamos momentos claves en el día a formar el espíritu en lo que es el arte, en la música, en la cultura, en la historia, todo ello nos pondrá por encima de todo lo material. No estaremos dependiendo meramente de ello. Viviremos de forma más feliz al fin y al cabo. Regresando a Beethoven, algo clave en su vida es que él fue uno de los primeros compositores en vivir sin depender de un solo patrón. Sus obras eran tan admiradas que la aristocracia competía por apoyarlo. Y en ese instante en que la aristocracia, el poder, empezó a considerar su arte, él consiguió extender su fama, conseguir el apoyo para seguir labrando su don. Pero entonces el destino lo golpeó. Apenas en sus 20 años, Beethoven comenzó a perder la audición. Para un músico, eso era una condena, el mismo infierno. Imagina escuchar un murmullo constante y ver cómo el mundo sonoro se desvanece, todo ese mundo con el que soñaste, todo ese universo que empezaste a construir. En 1802, desesperado, escribió el testamento de Heiligenstadt, que dice así: «Oh Dios, tú ves dentro de mi corazón. Mis amigos creen que soy hostil, porque no puedo decirles, estoy sordo». Esta carta nunca fue enviada. Era su confesión íntima, casi un grito de auxilio. Pensó en quitarse la vida, pero eligió vivir y eligió crear. Muchas veces en la vida el destino también nos golpea. Empiezan las dificultades, empiezan los conflictos internos con otras personas y todo ello hunde nuestro espíritu, hunde nuestras emociones y nos sume en una desesperación en la cual no sabemos cómo actuar.
no sabemos cómo escapar de ella. Sin embargo, lo importante es mantener la esperanza, mantener ese espíritu libre, ese espíritu claro de seguir creando, porque a lo mejor en ese momento nosotros pensamos que no servimos para algo, no servimos para vivir, no servimos para crear, pero lo que no entendemos es que con cada acción que tomamos, la vida de otras personas está en juego, y muchas veces cambiamos las vidas de los demás, y con nuestras creaciones, con nuestras acciones, con todo lo que decimos, podemos cambiar ese mundo, podemos cambiar el entorno que nos rodea, podemos hacer que las otras personas se mantengan felices y hacer el mundo mejor. Y en eso se trata en general la vida. Se trata de perseverancia, se trata de constancia, de seguir avanzando con todos los sacrificios diarios, y a pesar de ese sufrimiento, de ese dolor diario, de que parece que no podremos llegar a la meta, seguir siempre avanzando, saber que la meta está ahí, solo tenemos que caminar y avanzar hacia ella, y que cualquier don que tengamos, cualquier actividad que hagamos, le ponemos todo de nuestro ser, y que con ello lograremos alcanzar ese objetivo. Y así fue como, de esa lucha interna, nació una de las sinfonías más impactantes de todos los tiempos, la tercera sinfonía, llamada Heroica. Ya no era música cortesana, ligera, era un estallido de fuerza, un grito contra el destino. Beethoven admiraba a Napoleón. De hecho, la tercera sinfonía, Heroica, se cree que fue dedicada al mismo. Pero lo admiraba al inicio, lo veía como un símbolo de libertad. Pero cuando Napoleón se coronó emperador, Beethoven enfureció y tachó su nombre de la partitura. Para él, la música debía servir a la humanidad, no a la vanidad. La Heroica duraba casi el doble que cualquier sinfonía de su época. Fue un escándalo, pero con el tiempo marcó el inicio del romanticismo musical. Beethoven se convertía en el rebelde de Viena, en el que construyera ese puente de la Ilustración hacia el romanticismo, hacia la libertad. Y aquí hay que considerar brevemente lo que fue el romanticismo, cómo Beethoven fue un adelantado de su época y logró construir ese puente en el arte, en la música, de la Ilustración al romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX, como reacción contra la Ilustración. Es decir, ya no importaba la razón, sino que ahora importaban los sentimientos, la exaltación de las emociones, la imaginación, el mundo, el universo que uno crea con su propia mente, y la libertad individual, todo eso frente a la razón. Se caracteriza por un fuerte individualismo, la valoración de lo popular y lo nacional, la idealización de la naturaleza y un anhelo por el pasado. Como ya uno puede ver, la mayoría de estos caracteres ya se ven en la personalidad de Beethoven. Él era una persona individual, vivía encerrado en su propia mente, en su propio corazón, construyendo su propio universo de armonía y de notas. Sin embargo, él quería transmitir todo eso a las demás personas, construir ese puente de sentimientos, de emoción, ese puente que solo podía ver él, pero sin embargo que lo hizo de tal forma que las demás personas pudieran disfrutar de su arte, y hasta hoy en día aún resuenan los ecos de esa eternidad de su obra. Y adentrándonos un poco más en el romanticismo, podemos poner un ejemplo, lo que es la Revolución Francesa. Ahí ya no importaba la razón, ya no importaban los argumentos, sino importaba el sentimiento del momento, la liberación del pueblo frente a la opresión de la monarquía o de la aristocracia. Por eso en este momento se da mayor importancia a las emociones, a las pasiones e instintos, en contraposición a la lógica. Se enfoca en la expresión del yo individual. Las personas quieren liberarse de ese colectivo aristocrático y se rechazan las normas clásicas. Entonces, se trata de un momento tenso, de un momento lleno de pasión, y uno sabe que en un momento lleno de pasión, de emoción,
No importan los argumentos, no importa la lógica, sino que se lleva a cabo una acción de forma directa. Y ya en la Revolución Francesa se ve cómo todo eso se hizo de una forma muy rápida, y muchas personas tienden a idealizar la Revolución Francesa en ese sentido, de que liberó a las personas, liberó a los ciudadanos de una opresión. Pero la Revolución Francesa no siempre se ha pintado de una forma muy buena, de una forma liberadora. Pero no, yo quiero llamar aquí a considerar otro aspecto de la Revolución Francesa. Claro que tuvo sus lados buenos de llegar ya a una mejor igualdad entre las personas, pero muchas personas se aprovecharon de este momento para imponer su poder, porque un poder no acaba y llega la libertad de todos, sino que otro poder llega y se aprovecha de la situación, que es lo que pasó aquí. Los que consiguieron el poder consiguieron también esa posibilidad de mandar a cualquier persona a ser condenada a muerte. Muchas personas inocentes murieron, muchas personas fueron perseguidas. Y claro que aquí en este canal yo no pretendo aquí hablar de forma experta de la Revolución Francesa, pero hay muchos libros y muchos historiadores que ya han investigado a fondo lo que fue la Revolución Francesa y todo su trasfondo oscuro, todo el trasfondo oscuro que hay detrás. Y para mayor información pueden leer solo simplemente el periodo de lo que fue el reinado del terror de la Revolución Francesa y todo lo que trajo, todo el dolor, todas las pérdidas, toda la sangre derramada. En fin, eso como paréntesis histórico, y ahora regresemos a lo que fue Beethoven. Beethoven nunca se casó, aunque se han encontrado cartas dirigidas a su misteriosa amada inmortal. Era un hombre apasionado, pero solitario. Su salud se deterioraba, su oído estaba perdido, y aún así siguió componiendo. En 1824, completamente sordo, estrenó su obra cumbre, la Novena Sinfonía. El himno Oda a la Alegría se alzó en los teatros de Viena. El público estalló en aplausos, pero Beethoven no lo escuchaba. Tuvo que ser volteado físicamente para ver la ovación que conmovía a miles. Beethoven adaptó en su Novena Sinfonía una cita clave de Schiller. Hermanos, sobre el cielo estrellado debe habitar un Padre amante. Era un canto a la fraternidad universal, a la unión de la humanidad más allá de fronteras, a la unión por medio del arte. Y todo esto refleja la mentalidad de Beethoven, que a pesar de sus dificultades, encontró un refugio en la música y en ese don dado por el Padre amante que menciona, por Dios. Beethoven no desaprovechó la oportunidad y el regalo que le había otorgado el Padre, sino que Beethoven utilizó ese regalo para unir a varias personas y a distintos pueblos en un mismo canto de alegría. Beethoven así dejó para la posteridad un importante legado, un legado con el que soñó siempre, con el que soñó compartir a toda la humanidad y que resonara para siempre, con ecos, en lo trascendente del arte. Entre sus obras se encuentran las 9 sinfonías, una ópera, 2 misas, 3 cantatas, varias obras para piano, cuerda, la gran fuga que creó para cuarteto de cuerda, unas canciones populares, unas series de variaciones y unas bagatelas para piano. Era un auténtico monstruo de la música. Pero esto nos deja una lección, una persona que no se rinde y que trabaja su don y su regalo puede llegar a construir todo un universo que se mantenga en la eternidad del arte. Y así pasemos a ver el final de Beethoven y a darle fin a este video. Invito a cualquiera que tenga una opinión que dar o una idea que me he saltado en este video, que lo haga con toda tranquilidad en los comentarios y que lo apreciaría bastante, ya que en este video he intentado resumir de forma breve y concisa todo lo que fue la vida de Beethoven, lo más importante
y lo más característico de su obra y de su personalidad. Así que pasemos al final de Beethoven, pero al final material, puesto que nunca murió en el mundo del arte. Beethoven murió en 1827 con apenas 56 años. Más de 20.000 personas lo acompañaron en su funeral. Había comenzado como un niño obligado al piano y terminó como el hombre que reinventó la música para siempre. Hoy, cada vez que escuchamos la Novena Sinfonía, no oímos solo música, oímos un mensaje que incluso en el silencio más profundo puede nacer la grandeza. Quiero agradecer a todos los que se han quedado hasta el final de este video. No saben lo mucho que me alegra saber que algunas personas, por pocas que sean, están aprendiendo más y más con este canal, conmigo, porque yo también aprendo con ustedes, y que se emprendan en esta aventura en el mundo de la cultura y del arte. Es muy reconfortante aprender cada día más, saber cosas cada vez más bellas, expandir nuestros conocimientos y saber que cada día podemos aprender cosas nuevas, unas nuevas lecciones de vida. Si el video les gustó, por favor denle like, me apoyarían muchísimo. También si dan un comentario, alguna opinión, alguna idea sobre futuros videos. Si comparten esto con amigos, con familiares, para expandir la comunidad, sería de gran apoyo también. Y nada, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Ya nos veremos en otro video.